Buen día para todos. Seguimos en la Kedah Ishak, en la Parashat Baera. Seguimos en el versículo 6. Abraham tomó los leños de las ofrendas de ascensión y los puso sobre su hijo Isaac, y tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y ambos marcharon juntos. Aquí hablan y dicen que por qué le dio eso a él y por qué Abraham agarró eso. Porque Abraham en esa época ya era un anciano y Isaac apenas tenía 37 años. Entonces él colocó lo más pesado en Isaac, que era que fue los leños, y él tomó las cosas menos pesadas para que así pudieran marchar juntos, los dos juntos. Ahora la cosa es de que vamos a ver lo que Isaac le pregunta a Abraham. Isaac habló a su padre Abraham y dijo, Padre mío, y él dijo, heme aquí, hijo mío. Y dijo, he aquí el fuego y los leños, pero ¿dónde está el cordero para la ofrenda de ascensión? Interesante. Que nosotros vamos a ir a hacer según lo que yo veo, vamos a ir a hacer eh, un sacrificio, pero yo no veo el animal. ¿Quién es el animal? ¿Dónde está el animal? Entonces pregunto por qué Itzhak esperó hasta 3 días, como está escrito que ellos llegaron allí hasta el tercer día, para preguntarle eso. ¿Por qué no se lo preguntó antes? ¿Dónde está el animal? A lo mejor podría ser una de las explicaciones que él pensaba que iban a tomar un animal que estaba ahí cerca de donde ellos estaban, que a Shema a lo mejor le ibas a colocar un animal cerca para degollarlo y sacrificarlo. O no, o que él sabía que él mismo iba a hacer el sacrificio, simplemente que él no se lo que él no tenía 100% precisión sobre eso y no quería preguntárselo antes para que Ismael y Eliezer no escucharan. ¿Por qué? Porque pudiera ser aquí de que por la pregunta que le haga a su padre y Abraham, por el miedo de responder en frente de Ismael y en frente de Eliezer, para que de repente no digan, este está actuando como de repente en un acto de locura, cómo así que va a degollar a su hijo? Entonces hubiera podido hacer que Abraham sacara una mentira de su boca, para no decir la verdad, y entonces para no causarle que hiciera una cosa así, por lo tanto él no le preguntó antes, sino que le preguntó cuando ellos ya estaban solos, para saber 100% si él iba a hacer el corbán, el sacrificio o no. Ahora, de todas maneras, aquí en hebreo, vamos a ver interesante porque en hebreo, eh, vamos a ver dónde sale, que en el otro capítulo, pero de todas maneras, antes que lleguemos al otro capítulo, en el Zohar Kadosh, Vairá, y dice, interesante, cuando él le dice Padre mío, y él le dijo, heme aquí, hijo mío. Ahí dice el Zohar Kadosh, de que se sabe que dijimos anteriormente en el audio anterior, de que Abraham viene siendo representando el Gesed, la misericordia, y su hijo viene siendo la Geburot, los juicios. ¿Sí? Y dijimos que este fue el Nisayón, la prueba más grande que le puso Hashem a Abraham. ¿Por qué? Porque él tenía que de por sí sacar esa Geburá dentro de él para poder cumplir lo que el Creador le dijo. Entonces, para eso él tendría que convertirse en Geburá. Por eso dice el Zohar Kadosh, y él le dijo, heme aquí, hijo mío. Le dijo, heme aquí, yo soy como tú. Yo soy como hijo mío, como el hijo mío, que el hijo mío es Geburá. Yo también soy Geburá. Yo también ahora tengo Geburá para cumplir lo que el Creador me dijo. Por eso dice más adelante, y ambos marcharon juntos. Ambos marcharon juntos quiere decir de que los dos fueron de Midata Geburá, ¿quién? Para cumplir la misma misión. Eso es lo que quiere decir Zohar Kadosh. Entonces en el versículo 8 dice, Abraham dijo, Dios escogerá para sí el cordero para la ofrenda de ascensión, hijo mío, y ambos marcharon juntos. La Geburá también tiene varias explicaciones que es la Geburá. La Geburá puede ser también como restricción, pero también Midatadin, cuando dice Midatadin es juicios, pero también Geburá viene siendo como fortaleza, como alguien fuerte. Fuerte quiere decir en el sentido
no de fuerte en el sentido físico, sino en el sentido espiritual, para poder cumplir esta misión que ellos tenían que hacer, para poder entender bien. ¿Qué? Abraham dijo, Dios escogerá para sí el cordero para la ofrenda de ascensión. Hijo mío, quiere decir de que Dios nos dirá quién será. Él lo escogerá, tú verás. ¿Quién? Por otro lado, si vemos en hebreo sale, dice, eh, ¿quién? Vayomer Abraham, dice aquí, Elohim ir'e lo. Las primeras ciclas de Elohim ir'e lo es Aleph, Yud, Ve, Lamet, que sería Ail. Ail, que viene siendo más adelante el carnero que vio Abraham. Ahí vemos de que ahí mismo está escrito el cordero que va a ser sacrificado. Seguimos. Llegaron al lugar que Dios le había dicho y Abraham construyó ahí un altar, arregló los leños, ató a su hijo Isaac y lo puso sobre el altar encima de los leños. La pregunta es ¿por qué lo ató? ¿Por qué había que atarlo? Porque por sí se llama Akedat Isaac, la atadura de Isaac, que lo ató. Dice el Midrash dice que el mismo Isaac le pidió que lo atara para que de repente no viniera el Yetzer Hará y de repente al ver el cuchillo él se fuera de allí. Fíjate lo que es lo que es el Yetzer Hará tan fuerte que ellos tenían para cumplir. En el Midrash también dice que cuando ellos iban subiendo al Ara Moría, no dijimos eso anteriormente, pero cuando ellos subían el Ara Moría dice el Midrash de que de repente se les apareció el Yetzer Hará a Abraham como un joven, diciéndole que no, que para qué iba a hacer eso, que no había escuchado bien lo que el creador le había dicho, que no entendió cómo es posible que le dio el hijo y ahora le diga que lo degolle como esto y no sé qué, solamente para que él tuviera aunque sea incluso un pensamiento de remordimiento. Y también con referente a Isaac, se le apareció como un anciano diciéndole, tu padre no entendió nada, no dice nada, no sé qué, no sé. Cuando él se dio cuenta de que no, que ellos seguían y no los escuchaban, dice que se convirtió como en agua y los llenó de agua de una forma que ellos ya no podían seguir, hasta que las aguas le llegaron a prácticamente a las fosas nasales y no podían ya casi respirar. Y Hashem le pidió Abraham vino le pide a Hashem de que nosotros queremos cumplir el mitzvah y no nos deja cumplir la mitzvah. Y ahí automáticamente se perdió. Y ellos pudieron subir y llegar allí, hasta tanto. De todas maneras, aquí dice, y lo ató, ¿por qué? Porque para decirle eso. Y aparte de eso, porque Isaac le dijo, también hay algo que se llama lefarper. Lefarper es cuando matan al animal, por ejemplo, y quedan los nervios. Se le mueve el cuerpo, se le mueve algo. Isaac le dijo que lo atara en forma de que cuando lo degollara, no vaya a ser que de repente mueva los pies o algo por el estilo y le dé un golpe a su padre. Fíjate lo que es. Y transgreda el kibud avaim, el honrar a tu padre y a tu madre. Fíjate lo que es. Hasta tanto. Lo puso sobre el altar encima de los leños. Abraham extendió su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Aquí dice el Benei Sahar algo interesante. Los tzadikim solamente mueven los cuerpos para cumplir algo. Para cumplir. No para hacer otra cosa que no sea eso. Y Abraham extendió su mano a la fuerza. ¿Por qué? Porque él no entendía por qué la mano no se le movía. Lo que él no entendía era que no tenía que degollarlo, no tenía que agarrar el cuchillo para degollar a su hijo. Pero él pensaba que era un el Yetzer Hara Pam. El Yetzer Hara no quería que él cumpliera la mitzvah, por eso él no podía mover la mano. Entonces Abraham al ver eso, él extendió la mano a la fuerza para agarrar el cuchillo, para degollar a su hijo, pero no lo entendió bien y por eso automáticamente en el próximo versículo dice que se le apareció el ángel del Eterno. De todas maneras, como no habíamos visto lo que dice aquí Rashi, dice el cuchillo, este término significa cuchillo, es llamado así porque al cortar en cierto sentido consume la carne, del mismo modo que en otro versículo dice, y mi espada devorará carne. Que
Ojelet, ¿qué? Bien, la palabra, el cuchillo amajelet. Amajelet de verdad es otro significado, porque el cuchillo se llama saquín, pero aquí se llama ojelet. Por eso Rashi lo explica aquí. Y aparte de eso, según otra explicación, solamente este cuchillo en particular es llamado Mahajelet, de Mahajelet es cuando uno le da comida a alguien, en alusión a que el pueblo de Israel se nutre de su recompensa. Esto quiere decir que Israel se sustenta de la recompensa de Abraham, que Abraham mereció por haber estado dispuesto a sacrificar a su hijo con ese cuchillo. Reciben los méritos hoy en día los hijos de Israel. Y ambos marcharon juntos. Abraham que sabía que iba a degollar a su hijo, marchaba voluntariamente y alegremente, al igual que Isaac, quien no se daba cuenta de ello. Escogerá para sí el cordero, dice Rashi. Este versículo quiere decir Dios verá y elegirá para sí el cordero, y si no hay cordero, entonces para la ofrenda de ascensión será mi hijo. Y aunque Isaac al oír estas palabras de su padre comprendió entonces que iba a ser degollado, ambos marcharon juntos, lo cual implica que lo hicieron con el corazón unánime, o sea, juntos. Y lo ató. Abraham le ató a Isaac las manos y los pies por detrás. El acto de amarrar las manos y los pies juntos se denomina akedah, akat. Este término está relacionado con la palabra akudim, manchados, lo cual designa ovinos que tenían los tobillos blancos, en el sentido de que el sitio donde se los ataba era reconocible. Entonces viene el ángel, ¿qué? El versículo 11. Entonces un ángel del Eterno lo llamó desde los cielos y le dijo: Abraham, Abraham. Y él le dijo: heme aquí. Abraham, Abraham. La repetición de su nombre constituye una expresión de cariño. De todas maneras, también cuando dice Abraham, Abraham, dicen los sabios, creo que es el Zohar Kadosh también que lo dice, que él, automáticamente al decirle doble Abraham es para regresarlo de nuevo al que ya terminó la prueba, ¿sí? Y que tiene que regresar de nuevo a su Midata Rahamim, a Midata Geset, a la caridad. Y dijo: no extienda tu mano contra el joven y no le hagas nada, pues ahora sé que eres temeroso de Dios y no me has rehusado a tu hijo, a tu único. No extiendas tu mano para degollar. Entonces Abraham dijo a Dios: siendo así, de balde he venido aquí. Por lo tanto, le haré una herida y le sacaré un poco de sangre. Entonces Dios le dijo: no le hagas nada. Es decir, no le causes ningún defecto. Pues ahora sé, Rabiaba dijo, Abraham dijo a Dios: te explicaré mi queja. Tú ayer me dijiste, pues Isaac, tu descendencia será llamada tuya. Y luego me dijiste que por favor que toma tu hijo. Y ahora me dice que no extienda la mano contra el joven. El santo bendito ese respondió con las palabras del versículo: no profanaré mi pacto, ni cambiaré la expresión de mis labios. Quería decirle: en realidad, tú no comprendiste bien mis palabras. Con respecto a cuando yo te dije, tómalo. Acerca de esto, no cambiaré la expresión de mis labios. Yo no te dije dególlalo, sino le dije: súbelo al altar. Ya lo subiste, ahora bájalo. Es suficiente. Pues ahora quiere decir, de ahora en adelante tengo con qué responder al Satán y a las naciones que se sorprenden ante mi cariño por ti. Ahora ya tengo una justificación, pues, pues se darán cuenta de que eres temeroso a Dios. Rashi comenta esto porque en sentido estricto no se puede decir de Dios ahora sé, pues ello implicaría que antes no lo sabía, lo cual contradeciría su omnisciencia. Por lo tanto, ahora sé debe entenderse como una expresión figurada que alude al hecho de que ahora había una justificación ética para el hecho de que Dios hubiera escogido a Abraham. Interesantísimo. Luego Abraham alzó sus ojos y miró, y he ahí un carnero enredado en el arbusto por sus cuernos. Dice que porque está enredado, está ahí en los cuernos, dice porque el Yetzirah no lo quería dejar salir, para que no terminara la misión, que Abraham no terminara la misión, ya que él hizo el degüello del carnero por su hijo. Y otro dice que también, como Isaac pasó, como que su alma salió del cuerpo de él, se le fue cambiado el alma por unas razones que sucedieron anteriormente. Tenía un alma femenina, un alma que no podía tener hijos. Se le fue cambiada el alma y se le colocó una alma de masculino, y el alma que él tenía dentro de él salió de él y entró dentro del carnero.
Entonces Abraham agarró el carnero y lo degolló. Eso es lo que va a decir más adelante en Parashat Toldot. Cuando empieza Parashat Toldot, ahí dice de que, vamos a verlo, para verlo rápido, que estas son las generaciones de Isaac, hijo de Abraham. Abraham había engendrado a Isaac. Quiere decir que Abraham le dio la fuerza de engendrar a Isaac como a través de aquí, de lo que estamos viendo aquí, a través del sacrificio de Isaac. Y aquí un carnero. El carnero había sido destinado para este propósito de los 6 días de la creación, como está escrito en el Pirkei Avot, en el capítulo 5, versículo 6, aunque generalmente se traduce como una intención. Ahí está dicho de que en verdad se había hecho desde un principio para ello. Luego, es decir, luego de que el ángel le dijo no extienda tu mano, Abraham observó el carnero ya enredado. Y por eso el Targum traduce por esta frase: Abraham elevó sus ojos después de esta palabra dicha por el ángel y miró, y aquí que un carnero. Y según una interpretación agádica, el carnero apareció después de todas las palabras dichas por el ángel y por la presencia divina, así como después de las quejas de Abraham. En el arbusto denota una especie de árbol por sus cuernos, pues el carnero corría en dirección a Abraham, pero el Satán lo enredaba y confundía entre los árboles para impedírselo. Y lo ofreció en lugar de su hijo, dice Rashi, luego de que aquí mismo ya fue escrito y lo ofreció en ofrenda de ascensión. Ya no falta nada en el texto para comprender plenamente su significado, siendo así porque enfatiza que lo hizo en lugar de su hijo. Alude al hecho de que por cada tarea sacrificial que realizaba en el carnero, Abraham rezaba diciendo: ojalá que esto sea considerado como si le fuera hecho a mi hijo, como si mi hijo fuese degollado, como si su sangre fuese vertida, como si su piel fuese tomada, como si él fuese quemado y transformado en ceniza. Abraham llamó el nombre de ese lugar Adonai Ireh, sobre el que hoy se dice: en el monte el Eterno será visto. Adonai Ireh, en el sentido llano de este nombre, concuerda con la traducción del Targum: el Eterno elegirá y verá. Pero si este lugar, a fin de hacer que su presencia divina resida en él y se eleven aquí las ofrendas a él, sobre el que hoy se dice, porque ahí va a ser más adelante el Bet HaMikdash, el gran templo donde se hacían los sacrificios, sobre el que hoy se dice. Esta frase quiere decir que acerca de esta montaña la gente en las generaciones venideras dirá, cuando lea este versículo: en este monte el santo bendito se mostrará a su pueblo. En este lugar eventualmente sería construido el templo, como dijimos anteriormente, y ahí va a estar la manifestación permanente de la presencia divina. Hoy, esta expresión significa aquí los días venideros, equivalente al significado de decir hasta este día, que aparece en toda escritura, lo cual significa que todas las generaciones venideras que lean este pasaje dirán hasta este día, en referencia al día en que se hallan. Pero según un Midrash agadico, esta frase quería decir que el Eterno observará esta atadura de Isaac para perdonar cada año a Israel y salvarlo del castigo, con el propósito que en este día, ¿cuál día? Ese día quiere decir en el día de Rosh Hashanah. Todo el tiempo que está como detrás en el Zohar Kadosh, todo el tiempo que dice este día quiere decir, está hablando de Rosh Hashanah, que se le hace juicio a toda la humanidad. Sea dicho en las generaciones venideras: en el monte del Eterno se ve la ceniza de Isaac apilada y lista para servir de expiación. Aquí es aquí abajo como por referente al Rosh Hashanah y Yom Kippur, son los días de expiación del pueblo de Israel. Una pregunta muy interesante que hacen los comentaristas es: ¿por qué se esperó hasta que Isaac tuviera 37 años para hacerle precisamente 37 años? ¿Qué tiene que ver el número 37? Precisamente para hacer la prueba de degollarlo. Entonces, vamos a traer dos explicaciones. Una explicación es la que traen los comentaristas de la Kabbalah, de que 37 tiene que ver por las 37 veces que aparece el nombre Elohim en la Parashat Bereshit, en toda la Parashat Bereshit de la creación hasta el día número 6, ¿sí? Ahí aparecen 37 veces el nombre de Elohim.
Y por eso son 37 cuando él tenía 37 años, prácticamente, que viene a apaciguar ese nombre. Voy a entender un poco más a fondo, pero esa es una de las explicaciones por las cuales 37 años. Otro que lo trae Ben Ish Hai. Ben Ish Hai también hace esa pregunta y dice de que por qué él esperó que fuera grande, que ya tuviera 37 años, y no cuando era pequeño. Porque el Yetzer Hara, el Satán, vimos que el Satán también empezó a Lecatrec, a acusarlo. Entonces el Satán no lo quiso hacer antes. ¿Por qué? Porque él vio de que todo el tiempo que él esté pequeño y esté bajo el control de su padre, no va a poder con él, ya que hasta el momento el Satán no había podido, o no podía en lo absoluto con Abraham. Entonces, por lo tanto, él no hizo nada, porque él sabía que si le colocaban la prueba, la iba a pasar fácilmente. Entonces, ¿qué fue lo que hizo? Esperó que Isaac ya fuera grande y que ya no estuviera bajo el mando de su padre, para así aprovechar y de repente convencer a Isaac de que no lo hiciera y de que su papá a lo mejor estaba haciendo un acto eh, de locura, y así no escuchara la voz de su padre. Y así ellos no pudieran hacer no pudieran pasar esa prueba. Así explica el Ben Ish Hai. Tengamos buen día, Besat Hashem. En el próximo audio terminaremos todo lo que es la queda.